Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Silvina Jaime, soy dermatóloga pediatra. Esperen que no. Yo me dedico al tratamiento de las malformaciones vasculares capilares planas, pero bueno, hoy me tocó contarles mi experiencia en otras patologías diferentes que, bueno, que también he tratado con el dye láser y bueno, se las traje para compartirlas. Bueno, esto ya sabemos, hoy ya se habló mucho del equipo. Yo tengo el Vivim Candela Perfecta, espero tener en breve el Prima. Yo utilizo también una Alexandrita y un Neodymium Jack, que es el Gentle Max, que viene combinado. Pero bueno, la charla esta particularmente es de tratamiento de otras patologías con dye láser. Sabemos que su longitud de onda es de 595 nanómetros, que bueno, lo elegimos porque coincide con el pico de absorción de la oxihemoglobina. Cuando uno prende el aparato y abrimos la interfase, tenemos un menú en donde se despliegan todas estas opciones con posibilidad de tratamiento, que son patologías que vemos a diario en la práctica dermatológica. La primera de ellas, telangiectasias. Tenemos telangiectasias faciales, nasales, rosáceas, pierna y nebus. Ahí el equipo ya nos dice como las opciones de spot que podemos utilizar, pero eso es muy variable. Uno con la práctica diaria se va haciendo maña con un spot o con otro, con una afluencia o con la otra, y uno va viendo en la práctica diaria las distintas alternativas con la experiencia. Me pasó que cuando me dijeron de armar esta charla, muchos de los pacientes que uno trata, que vienen por una telangiectasia facial, una telangiectasia nasal, uno tiene la foto del pre, pero después como se le fue y no volvió a la consulta, es muy difícil rastrear la foto del post. Entonces, bueno, traté de armarlas en función de los pacientes que tenía, justamente para mostrarles. Con respecto a las telangiectasias faciales y nasales, este es un paciente adulto, masculino, con una rosácea, con un tratamiento muy inconstante de su rosácea y también con una fotoprotección muy complicada. Se hizo una sesión de dye láser que lo hice con el spot elíptico de 3×10 y después lo que hago a veces, cuando hay tanta profusión de lesiones, hago como una especie de barrido con un spot 7 o 10 con una función de rubor difuso de rosácea y el paciente hizo una única sesión con una respuesta bastante satisfactoria. Hubo mucha disminución de las lesiones y bueno, está ahora en plan de tratamiento. Ahora le dije que pasáramos el verano y que ahora en esta época del año reforzáramos y hiciéramos una nueva sesión. Este es el caso de otra paciente, también adulta, con una única aplicación con el spot elíptico de 3×10 y la desaparición instantánea, ¿no?, de la lesión en el momento en que uno dispara y se produce ese colapso vascular y la desaparición de la lesión. Seguimos avanzando. La segunda función dice fotorrejuvenecimiento y ahí se abre, ¿no?, esta pantalla, rubor difuso, arrugas, lesiones pigmentarias y discromías. Yo no hago lo que es dermatología estética, por lo tanto en arrugas y en lesiones pigmentadas tampoco lo utilicé. En arrugas no tengo experiencia porque no es a lo que me dedico, pero bueno, ya las otras charlas estuvieron comentando, así que sería una aplicación también a tener en cuenta. En el caso de rubor difuso sí lo utilizo en pacientes con rosácea. Quizás trato primero con el spot de las telangiectasias, con el 3×10, y después utilizo spot de 7 o de 10 con esta función de rubor difuso. Esta paciente se las traje para mostrarles. Esta es una chica con una patología que es una telangiectasia macularis eruptiva perstans, que entra dentro del grupo de las mastocitosis cutáneas, que igualmente en la última clasificación de mastocitosis es controvertido si se le incluye o no dentro de este grupo, ¿no?, de entidades. Esta paciente hizo tratamientos con estabilizadores de la membrana del mastocito, utiliza antihistamínicos, es una chica que practica deporte, entonces las crisis de enrojecimiento le molestan. Otra colega me la derivó y me dijo, ¿por qué no probamos con el láser? Bueno, hicimos 2 sesiones y la verdad que la paciente refirió bastante mejoría respecto a sus síntomas. En el caso de esta paciente lo que hice fue primero tratar con el spot elíptico las zonas de telangiectasias más gruesas y después estos post láser inmediato, y después hice una especie de barrido con la función de rubor difuso. Y la verdad que la respuesta fue bastante satisfactoria con 2 sesiones. La paciente lo que me refería es que mejoró esas crisis de enrojecimiento que presentaba quizás, no sé, después de bañarse o al caminar 2 cuadras y ni siquiera haciendo una actividad física intensa.
Bien, con respecto a angiomas, la función de angiomas, ahí vemos, se despliega angiomas en cereza, en araña y hemangiomas. Con respecto, esta paciente es una nena que yo conocí a los 10-15 días de vida, la mamá apenas la trajo al consultorio con una lesión que en ese momento era macular, había consultado porque me dijo, esto es una mancha en vino de Oporto, me dice la mamá, y le dije, esperemos, la lesión se empezó a hacer cada vez como más hipertrófica, terminó siendo un hemangioma infantil, mientras le empecé a pedir los estudios para iniciar el tratamiento con propanolol vía oral, le indiqué el timolol gel, anduvo muy bien, no necesité pasar a vía oral con el propanolol, la fui controlando a medida que la gordita iba creciendo en esa fase inicial, ¿no?, de los hemangiomas infantiles, que es la fase proliferativa. Utilizamos el timolol gel hasta el año y 2 meses aproximadamente, y después hicimos una sesión de dye láser para tratar las telangiectasias residuales con muy buena respuesta, una vez que ya el hemangioma estaba en su fase involutiva, ¿no? Este es el caso de otra paciente también con un hemangioma infantil. Esta nena tenía un síndrome FACES, que es la asociación de un hemangioma segmentario con otras alteraciones sistémicas. Esta nena había recibido tratamiento con atenolol porque tenía una contraindicación al propanolol porque era una chiquita que presentaba broncoespasmos a repetición. Una vez que también entramos en esa fase involutiva del hemangioma, utilizamos el dye láser. Este es el post-láser inmediato. En el caso de los pacientes pediátricos lo hacemos también bajo sedación. Y la excelente respuesta que tuvo con una única sesión de dye láser. En estos pacientes también en general uso el spot elíptico y a veces utilizo también una función de barrido, o en algunos pacientes también quizás con el spot 5, con el spot 7 también los he tratado. Este es el caso también de otra paciente con un hemangioma infantil en la punta de la nariz, en nariz de Cirano se lo llama. Esta paciente había hecho también tratamiento con timolol tópico y hicimos una sesión de dye láser. Esta paciente está en tratamiento, la vi ayer de hecho en el consultorio y la cité para el mes que viene para hacer una nueva aplicación. Este es el caso de otro paciente con un hemangioma infantil. En este caso el paciente estaba bien en fase proliferativa. Esta es una de las complicaciones habituales de los hemangiomas infantiles, que son la ulceración. Los hemangiomas perinales suelen ulcerarse y esto causa mucho dolor en los pacientes. Entonces lo que hicimos fue una sesión de dye láser en el momento en que el hemangioma estaba ulcerado para disminuir la sintomatología y favorecer el proceso de cicatrización, y el paciente igual de todas formas continuó con su tratamiento sistémico con propanolol. Y esta también es otra paciente pediátrica con un hemangioma en la zona del labio, tanto los perineales como los hemangiomas en zonas del labio, en este caso con el proceso de la deglución y sobre todo los pacientes más chiquititos, son zonas donde se suelen lastimar y ulcerar. En el caso de esta niñita también hicimos una sesión de dye láser en el momento agudo, ¿no?, de la ulceración, con muy buena respuesta. En el caso de estos dos pacientes no lo hice bajo sedación porque fueron 2 disparos nada más, y fue en el momento que estaba ulcerado, y si uno ya programaba la sesión bajo anestesia se iba a demorar el tiempo y el tratamiento está indicado en ese periodo, en el momento de la ulceración. Este es el caso también de otro paciente adolescente con un angioma serpinginoso que también tratamos con una sesión de dye láser y bueno, la respuesta está a la vista, la buena respuesta que tuvo. Y este es el caso, es una nenita que la vengo siguiendo hace más de 4 años. Vino a la consulta con diagnóstico de angioqueratoma. Yo dudé de ese diagnóstico, hice rever la biopsia y concluimos que no, que era un hemangioma verrugoso. Sabemos por la nueva clasificación y la revisión de las anomalías vasculares del 2018, que es la clasificación vigente, que este tipo de lesiones se incluye dentro de las malformaciones venosas. El tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. La extensión de la lesión en este caso era como que dificultaba el tratamiento quirúrgico. Le propuse a la madre hacer sesiones de láser. En el caso de esta paciente combiné el dye láser, el alexandrita y el neodymium YAG combinados en la misma sesión. Yo no cuento con un láser ablativo, entonces en las primeras sesiones lo que hice fue como un tratamiento manual para ir descostrando y sacar todas esas zonas más hiperqueratóxicas y que tuviera mejor absorción con el láser. Utilizamos, como les decía, los 3 equipos de láseres. Esta nena presentaba episodios de sangrado y sobreinfección que la verdad que les molestaba en su práctica diaria. La respuesta fue bastante favorable, por lo menos logramos reducir esas áreas hiperqueratóxicas. La paciente ya no presentó más episodios ni de sangrado, que los presentaba al vestirse o en el colegio al estar sentada por el roce de la ropa.
Y acá vemos la última foto, es la última sesión que tuvo la paciente. La lesión se redujo notablemente, mejoró la sintomatología y eventualmente en algún momento planearemos hacer algún tratamiento quirúrgico, pero de zonas quizás más puntuales, pero la verdad que la calidad de vida de la paciente mejoró notablemente. Este es el caso de una paciente con un nevo spider o nevo en araña. Esto es en el pre-láser, en el post-láser inmediato. En el caso de esta paciente utilicé el spot 5 y después corregí con el spot elíptico las telangiectasias que quedaban periféricas y bueno, el control post que me mandó la paciente, donde la lesión ya desapareció. Bien, seguimos avanzando. Con respecto a verrugas, traté verrugas. Les debo la foto porque en general el paciente no es que me vino a consultar por la verruga para el tratamiento con el láser, sino que en el contexto de una lesión vascular el paciente también presentaba verrugas y las traté en el mismo momento. Con respecto a los resultados es variable, en general no lo utilizo como monoterapia, en general el paciente ya venía con un tratamiento tópico con salicílico láctico y bueno, y en el momento de la sesión del láser por su lesión vascular he utilizado el dye láser en las verrugas. Algunas funcionaron, otras no, pero bueno, todos sabemos que también las verrugas tienen una evolución que es autorresolutiva, entonces no podría dar como decir si el láser es realmente el tratamiento eficaz o no para las verrugas. Con respecto al misceláneo, que acá también se abren varias patologías a tratar, cicatrices sí tuve la oportunidad de tratar, ahora les voy a mostrar la foto. Con respecto a la psoriasis también traté a algunos pacientes con psoriasis con lo mismo que las verrugas, ¿no? En el contexto de una malformación vascular, sobre todo en placas muy eritematosas para reducir el componente vascular, nunca como monoterapia, el paciente igual estaba con otros tratamientos y tener cuidado con el fenómeno de Koebner que puede desencadenar esta patología, ¿no? Y reproducir la lesión, o sea que con precaución también. Y el resto de los acné inflamatorio no tuve la oportunidad de tratar, pero bueno, ahora con lo que me llevo hoy de la charla en algún paciente también lo voy a probar. Y con respecto a lo último, esto es la cicatriz que les quería contar. Este es un chiquito que había recibido un injerto. Había tenido un traumatismo con la bicicleta, lo venía siguiendo la cirujana plástica, estuvo con cremas con corticoides, con las planchitas de siliconas y bueno, un poco en conjunto con la cirujana plástica me planteó hagámosle el láser también y la verdad que la respuesta fue muy buena. El nene ya presentaba como cierta retracción a los movimientos y el láser no solo mejoró el componente vascular, el dye láser, sino que también le mejoró, bueno, todo el componente vascular que está a la vista. Y con respecto a las malformaciones vasculares, que esto no era mi tema puntualmente porque ya la doctora Agustina habló sobre el tratamiento, recordarles que la clasificación actual con la que nos basamos para el manejo, ¿no?, de esta patología es la clasificación de la ISVA, que es de la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares. Cada 4 años se reúne. Esta es la última clasificación del 2018, que fue la última revisión, en donde se incluye, bueno, todo el grupo de malformaciones vasculares capilares planas. Tener presente que estos pacientes requieren un estudio y un manejo multidisciplinario muchas veces, que estas lesiones son marcadoras de síndromes, cada vez se describen mayor cantidad de síndromes asociados a estas patologías, a esta patología. Como mencionaba la doctora Agustina, se conoce que la malformación vascular capilar plana se produce por una mutación del gen, que es el GNAC. Si ocurre en etapas tempranas de la gestación, es cuando se asocia el síndrome de Sturge-Weber. Y ahí está el compromiso oftalmológico y o cerebral o el componente completo, ¿no?, del síndrome, y si ocurre en etapas tardías de la gestación, en general nos encontramos solo con la malformación vascular capilar no asociada a síndrome. Y tener presente que hay muchos síndromes, muchas asociaciones, pensarlos y derivarlos, ¿no?, al dermatólogo pediatra o al dermatólogo que esté capacitado y que sepa del manejo de estas patologías. Acá alguna de mis experiencias breves, no voy a hablar del tema porque no era el tema, de algunos pacientes que están en tratamiento y que trato en el día a día, porque en realidad esto es a lo que me dedico en el tratamiento. Otras fotos de pacientes, es importante el tratamiento precoz de estos chicos. Yo en general comienzo a los 6 meses de vida, pero bueno, cada vez es más fuerte la literatura y lo que uno viene escuchando en los distintos congresos que empiezan a edades más tempranas, así que quizás en un futuro empecemos un poquito antes. Yo sí combino con la rapamicina, a mí me responden, las sesiones las hago cada 1 mes y medio, 2 meses.
Es difícil hacerlas antes porque es difícil lograr que la obra social les autorice tan cercana a las sesiones, pero 1 mes y medio es lo que yo estoy utilizando de intervalo entre las sesiones, sobre todo en los pacientes pediátricos. Pacientes adultos, utilizo el neodymium-YAG en las lesiones tipo granuloma piógenos y combino con el alexandrita en la misma sesión también. Y bueno, y como conclusiones, tener presente que cada vez, bueno, es mayor la utilización del láser en nuestra área dermatológica, que con los resultados son cada vez mejores y son mejores si empezamos precozmente los tratamientos. El tratamiento con láser de colorante pulsado es un tratamiento seguro y eficaz para la patología vascular y bueno, para otras patologías también uno va viendo en la práctica diaria que también es seguro y que se puede utilizar combinados con otros tratamientos y que bueno, el tratamiento precoz, obviamente que los resultados son mejores. Este es el equipo quirúrgico con el que trabajo en la clínica Basterrica, el dermatólogo que me acompaña es el doctor Loriente y el equipo de anestesia. Tuvimos el año pasado una charla en la legislatura porteña para concientizar sobre todo a la población de iniciar el tratamiento en edades precoces y lograr también la cobertura de los seguros, de las obras sociales para que los pacientes puedan acceder y tengan el tratamiento sobre todo en la edad pediátrica. Les dejo mis datos. Muchas gracias por la invitación. Silvia, muchas gracias. Bueno, ahora hacemos un break de 10 minutos. 10 minutos rapidito y después seguimos con otras charlas y vamos adelantando un poco.